enemigo habla a la mente, y si nosotros no manejamos con habilidad estos dos aspectos, el emocional, pasarlo al frontal para la lógica, entonces nos va a tomar. Bendiciones. ¿Sabes cuántas veces el enemigo está tratando de coartar tus emociones, de coartar tu vida a través de ese manejo? Aquí te voy a explicar por qué es importante estar atentos. En el arrebatamiento, y te saludo a ti que estás allí y suscríbete a este canal. En el arrebatamiento es un dato importante, mantenernos siempre fuertes frente a la venida del Señor, capacitándonos con entereza frente a las circunstancias, a las cosas que nos están asediando a cada momento. Sabemos que el enemigo sabe manipularnos y sabe utilizar estrategias que nosotros ni siquiera a veces nos imaginamos. Usa una clave importante, las emociones, y trabaja a la mente de nosotros. Sí, eso yo sé que muchos lo saben y lo han entendido. Pero entonces, el propósito del enemigo es estudiar al individuo. Lo estudia por el lado que es más frágil, más vulnerable. Y de acuerdo a eso comienza él a crear estrategias. Estrategias que son como semillas que él siembra. Estrategias que son como planes, como paquetes que él va vendiendo para poder ejecutar su proyecto. Resulta que la cuestión es entrar en el corazón de la persona y que esta persona comience a tener un estado de desequilibrio, un estado donde siente que su vida se sale de control y viene una desesperación. ¿Qué es lo que nos sugiere nuestro Dios? Nuestro Dios nos pide que seamos esforzados y valientes, que no temamos ni desmayemos, ¿cierto? Que tengamos una actitud esforzada. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar con esfuerzo si no es trabajando con nosotros mismos para poder pasar por encima de situaciones y circunstancias que el enemigo pone o que la vida misma nos trae? Dios permite que lleguen cosas a nuestra vida, pero que necesitamos nosotros con entereza, porque Él dice esfuérzate. Eso significa que cuando el enemigo está al acecho, cuando no lo está, pero vienen situaciones, debemos esforzarnos con nuestra entereza, con nuestras capacidades también para poder salir adelante. Digamos, en situaciones como una pérdida, puede ser una pérdida afectiva, una pérdida física, una pérdida de un trabajo, una pérdida de una relación, una pérdida de no sé cuánta cantidad de cosas, algo que tú estés viviendo, que sientas que ya no le tienes, que se acabó. Entonces en ese momento el enemigo comienza a trabajar y la persona comienza a debilitarse, a menguar, a sentir esa depresión, ese cansancio, ese agotamiento, ese deseo de no seguir adelante. Entonces ahí en ese momento el enemigo comienza a crear un plan y un proyecto importante porque sembró una semilla frente a unas circunstancias y comienza él a hablar a la mente del hombre o de la mujer. Comienza a decirle, tú no vas a poder. Mira tu vida, mira tus circunstancias, mira lo que tienes, mira lo que perdiste. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, observa tu panorama, mira lo que hay por delante, mira lo que dejaste atrás, mira, y empieza él a argumentar de una manera que nosotros decimos, por Dios, pero se acabó mi vida. Yo veo que no hay nada más, solamente me queda que Dios venga por mí, que me recoja y me saque de acá. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido, no hemos sido activos en cuanto a nuestra capacidad de esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que cuando llega una situación difícil a nuestra vida, situaciones complicadas que van a afectar nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, comenzamos a encontrarnos con una serie de bloqueos
y que son un engaño que se refleja en la actividad física, en la conducta del individuo. ¿Por qué? Tenemos dos elementos en la vida de nosotros a nivel mental. Tenemos en nuestro cuerpo, también en nuestro ser, llamémoslo así, en nuestra alma, estas emociones. Unas emociones que juegan un papel fundamental en nuestra vida como seres humanos. Las emociones comienzan a trabajar de una u otra forma y producen un engaño en la vida del humano. Hay emociones que son bastante emocionales, llamémoslo así, y otras emociones que son frías, lógicas. Entonces, ambas emociones comienzan a trabajar en la vida de los seres humanos, pero dependiendo la situación, dependiendo el individuo, vemos que se va desarrollando la emoción o la lógica en ambos aspectos. Por ejemplo, la mujer es muy emocional, el hombre es muy lógico, pero a veces el hombre tiene también mucha emocionalidad y poca lógica, o viceversa, ¿sí? Entonces, eso depende del individuo. Satanás utiliza estos dos elementos para destruir al ser humano, para dañarnos, para herirnos, para golpearnos, para destruir. ¿Por qué? Son como lanzas y son como, son lazos, son estrategias que él utiliza para la mente y el corazón de la persona. ¿Qué ocurre? Cuando una persona tiene un problema de una pérdida, por ejemplo, que perdió un trabajo, que perdió una relación, que perdió un hijo, perdió una madre o perdió lo que sea, algo que realmente le crea muchísimos problemas o ve que su futuro no tiene esperanza, que su vida está cerrada, pues esa persona está trabajando con sus emociones. En ningún momento entendamos muy bien que esta persona cuando sufre un estado de depresión, de debilidad, de cansancio frente a la vida, de falta de optimismo, de deseo de salir adelante, es porque sus emociones están en un punto contundente de bloqueo. Esa persona siente deseos de acostarse a dormir, de no comer o de comer mucho, dependiendo la situación, comienza a generar una serie de problemas que nosotros entendemos que son el efecto de una depresión o de un estado negativo que está viviendo la persona. Cuando el individuo pasa por esta situación, entonces tenemos que tomar acción frente a eso y poder utilizar la otra herramienta de contraste que comience a equilibrar esas emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona está siendo manipulada por el enemigo, ella está trabajando con esta parte de atrás. Ella está pensando en sus emociones. Ella está sintiendo todo en su cabeza, a la parte de atrás de su cerebro. Está ahí llevando todas sus emociones. Eso le crea taquicardia, sudoraciones, angustia, perturbación y poca claridad mental para pensar. Entonces, aquí la estrategia es comenzar a tener un equilibrio, pensar con la parte del frente, que es la que es el raciocinio, una parte más lógica. Entonces, en ese momento, cuando, digamos, nosotros queremos acercarnos a Dios, querer solucionar nuestros problemas, el enemigo habla a la mente y si nosotros no manejamos con habilidad estos dos aspectos, el emocional, pasarlo al frontal para la lógica, entonces nos va a tomar ventaja. Necesitamos comenzar a pensar de una manera, digamos, que nos ayude a salir de ese estado tan emotivo que lleva a la depresión, que eso es lo que el enemigo quiere. ¿Para qué? Para que tú no busques de Dios, para que tú no ores, para que tú no leas la palabra, para que pierdas tu fe, para que te desmotives, para que digas que Dios no está trabajando de la manera correcta en tu vida, sino que comiences tal vez a desertar de tu fe, que eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere es que tú te apartes
de los caminos del Señor, te alejes, te aísles de la gente, te aísles de los proyectos, ya no hagas nada, te desmotives. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos situaciones así? Venir a pensar con la parte lógica, que es la parte del frente. Trae tus pensamientos acá y piensa, ¿me entiendes? Eso es lo que nos toca hacer. Entonces, en el momento en que tú sacas tu emotividad, comienzas a racionalizar tu circunstancia y a pensar de una manera más fría, cosa que tu cerebro se desbloquea, se despeja, tus emociones se tranquilizan y tú comienzas a tomar decisiones, a ver la vida de un punto de vista de aceptación. Comienzas tú a entender que el creyente verdadero no es aquel que simplemente lee la Biblia, ora y ya. Es aquel que tiene conciencia de que tiene que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y no en mis emociones, en lo que yo quiero, en mi ego, en mis propias necesidades, en mi vanagloria, en ese egocentrismo que fue golpeado, que ha sido en esas metas que yo tenía, pero que fueron sacudidas, remecidas, y que quizás se desplomaron, ya no están. Entonces tú comienzas a renegar de Dios, quizás a estar en una vida turbulenta, a decir ya no tiene sentido nada. Tú tienes es que focalizarte con la lógica y entender que hay cosas que en este mundo no podemos cambiar. No podemos cambiar las personas, no podemos cambiar las situaciones que a veces nos llegan, situaciones complicadas que desearíamos en un momento dado transformar mágicamente y decir, hasta aquí llegó esto, pero a veces o casi siempre o casi nunca se puede hacer eso porque hay cosas tan difíciles que no se pueden transformar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacar tu parte emocional frente a esa situación y comenzar a pensar con tu parte frontal, que es la parte de la lógica. Esto hace que tu fe sea firme y comiences a pensar en la palabra de Dios. Como Dios te dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Donde dice, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Y tú comienzas a entender, bueno, Dios está conmigo, Él dice que no me va a dejar. Y si hasta ahora no me ha dejado tantos años atrás y mira yo dónde estoy y no he muerto. Hay gente que ha tenido testimonios bien complejos de su vida y están vivos en este momento. Entonces, ¿cómo pensar que Dios se va a olvidar de nosotros en un momento dado? Lo más importante que nosotros tenemos es trabajar frente a esas emociones que lo que quieren es bloquear el propósito de Dios. Nosotros tenemos que seguir, aunque no lo veamos, no importa, entendamos que Dios se siente en el corazón. Si tú no lo ves, si tú no lo tocas, porque a veces deseamos y decimos, pero es que, digamos, no tengo sueños, no tengo visiones, yo no veo nada, no escucho nada de Dios. Pero si tú sientes a Dios en tu corazón, ya es un paso demasiado grande porque la misma palabra lo dice. Digamos, Pablo dice, pues lo sentimos y tenemos las arras dentro de nosotros. Si no lo sientes, no importa. Tienes que vivir por fe y entender que Él está contigo para que Él empiece a manifestarse. Y eso es así, tienes que confiar sin bloquear tus emociones. No le pongas tanta emocionalidad a las cosas y tienes que buscar el equilibrio. Tanta dureza tampoco y tanta frialdad, porque ahí ya vas a llegar a un punto donde la lógica va a dominarte y tú vas a empezar a decaer en tu fe, quizás porque quieres ver todo tangible y comienzas a manejar todo de una forma frívola y eso no. Busquemos un equilibrio, un 50-50, el punto medio es lo ideal para buscar un carácter recio, un carácter que sea estable, un carácter controlado. No permitamos que nuestro carácter nos haga ir de puerto en puerto, de un lugar a otro, como dice la palabra, que nos dejemos llevar de aquí para allá por cualquier doctrina, por cualquier cosa, por las emociones. Pasó algo y ya me desplomé, entonces ya no creo en el Señor, me aparté de las cosas de Dios, porque aquello me pasó, entonces un amigo hizo esto o aquello, entonces yo no. Hay que parar, hay que frenar, hay que mirar cómo realmente
nosotros nos estabilizamos, nos centramos en nuestras emociones, tanto lógicas como esa parte emocional y la lógica, esas dos cosas que hagan que fluyan mutuamente para que mantengamos un equilibrio, mantengamos esa fortaleza. No es fácil pensar, digamos, que después de una tragedia que haya acontecido de una manera como tranquila y serena, pero cuando tú bajas las emociones, tu parte intelectual que está aquí comienza a decirte, bueno, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Ya tengo que seguir viviendo, yo estoy aquí. Entonces, ahí es donde nosotros debemos trabajar, porque Satanás sabe hablar a la mente de la gente, y si nosotros nos dejamos llevar por todas esas artimañas que él tiene, esas estrategias que él maneja para sacarnos y llevarnos a nuestra emocionalidad y comenzar a fragmentar nuestro corazón, a fracturar nuestra mente, nuestros pensamientos, crear una confusión, por eso es que la gente se sale de la fe y comienza a beber alcohol, comienza a usar drogas, comienza a decir, bueno, esto como que no vale la pena, tal vez Dios nunca estuvo ahí, lo más seguro es que sea eso, pero cuando tú tienes tus emociones estables, tú vas a poder tomar buenas decisiones y vas a empezar a entender que Dios está en control, que no te vas a desequilibrar, respiras profundo y sabes que tienes que continuar. O sea, nunca pienses con la parte de atrás de tu cerebro, porque esta parte es la que condensa todas esas emociones. Tú puedes analizar muy bien cómo cuando analizas con esto, tú sientes tristeza, sientes que como que no encuentras la salida, como que no entiendes nada, como que estás confuso. En cambio, si lo traes al frontal, tú ya adquieres claridad mental. Piensa con esta parte, y si esta parte está muy frívola, lleva un poquito hacia atrás y lleva el equilibrio al centro. Lleva ese equilibrio y pide en oración que Dios te dé luz a esa mente. Porque el enemigo quiere en este tiempo llevar a la gente a una confusión tan grande y a una debilidad tan grande y a un desespero, porque utiliza todas las estrategias que él quiere, hace daño a las personas. A veces, digamos, no sabemos qué planes tenga Dios también con respecto a permitir estas situaciones, pero Él por eso nos dice y nos encarece y nos dice, esfuércense y sean valientes, sean fuertes, no se desmayen, no se sientan débiles, pero hay una estrategia y es que nos fortalezcamos en nuestros pensamientos. Hay unos textos muy bonitos que dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Es muy importante pensar esto, de que nuestra mente debe ser muy cuidada, porque el enemigo usa todas las estrategias. Él no conoce tus pensamientos, porque él no sabe lo que nosotros pensamos. Él simplemente se guía por las actitudes tuyas. Si tú empiezas a hablar solo, si tú empiezas a contarle a otro tus cosas, si tú empiezas a dar indicios de lo que te está pasando, el enemigo ya sabe lo que hay en tu corazón. Sí, a veces es muy importante orar en silencio, orar a Dios para que el enemigo no escuche tus pensamientos, porque Él sabe muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque Él empieza a conocer tus debilidades y comienza a crear truncadas y artimañas para hacerte caer en la trampa y poderte vencer. Es la kriptonita, ¿me entiendes? Entonces nosotros necesitamos mantenernos fortalecidos en nuestros pensamientos. Por eso te digo y vengo y te traigo este consejo que de pronto te puede ser muy útil para que mantengas, ahora que viene el Señor, una mente sobria, una mente donde tú empieces no a pensar con las emociones de las cosas que tú ves, que tú oyes, de lo que comenta la gente, de artimañas del diablo, dejarte llevar por cualquier viento de doctrina, simplemente mantenerte firme y fiel con una mente sobria,
con tu parte emocional estabilizada y así tú comienzas a tomar claramente tus decisiones, porque vivimos en los tiempos peligrosos donde hay gente que el Señor no se las va a llevar. Hay personas que no van a ser sacadas de este mundo porque están bajo el engaño, que posiblemente creen en el Señor. Sí, creen en el Señor, pero resulta que viven una vida donde ellos están pensando que Dios acepta cosas que ellos están haciendo, que muy probablemente Dios no está aprobando, que ellos quieren andar ¿cómo se llama eso? O sea, todo lo que juega con sus emociones, que quieren que Dios sea cómplice de cada una de las cosas que ellos quieren manejar y quieren desarrollar en sus vidas, pensando que Dios es un Dios muy bueno, y salvo siempre salvo, y que todo va a estar divinamente, haga yo lo que haga porque Dios me ama. Pero resulta que eso no es así, porque la palabra nos enseña cosa contraria a esta. Nosotros tenemos que tener una mente recia para resistir las artimañas del enemigo, las coartadas del maligno, todo lo que él se está inventando, lo que quiere fragmentar en tu vida para mantenerte fuerte. ¿Cómo haces tú para tener una fe recia, para mantenerte amando a Dios, para estar gozoso, cantarle al Señor, amar a Dios, sentir esa alegría de su presencia? ¿Cómo haces tú si no tienes una mente equilibrada? ¿Cómo haces tú si tu mente está desfasada? No es posible lograrlo, porque tú necesitas mantener esa paz y ese equilibrio, que solamente tu voluntad y tu carácter recio te va a poder ayudar. Dios te dice y te ha capacitado con los dones y las habilidades de lograr utilizar esa fuerza tuya y tener la capacidad de superar las dificultades y las circunstancias con una mente poderosa. Esa mente no es la mente, es la mente que Cristo quiere que nosotros tengamos. Es esa mente que a Cristo le permitió cumplir con su propósito, venir a este mundo, ejecutar su plan. Una mente que no sea débil, una mente que tenga fuerza, una mente que no se deje fragmentar por los desazones de la vida, los golpes, las situaciones, sino que nos mantengamos fortalecidos. ¿Es fácil decirlo? Sí. Pero ejecutémoslo, practiquémoslo, que eso es lo más importante, porque si no podemos estar caídos, pero no estamos vencidos. Nosotros tenemos la fuerza que Dios nos ha dado en nuestro espíritu. Con nuestro espíritu fuerte tenemos que dominar y controlar las emociones y la mente. Esa alma nuestra tiene la voluntad, la mente, la voluntad y las emociones para poder ejecutar el proyecto poderoso que tiene Dios en la vida nuestra. Nosotros tenemos que pensar con una mente no emocional ni tampoco tan lógica, sino buscar el equilibrio. Espero que esto te sirva, que sea de bendición para tu vida. Sigamos trabajando para ser ejemplo de muchos, para mantenernos fuertes, para poder seguir orando, para sentirnos capaces de seguir adelante en medio de un mundo complicado, en medio de una sociedad disfuncional. Tenemos que ser fortalecidos y veamos cómo Dios sigue trabajando en la vida de nosotros para darnos esa libertad y esa alegría que Él quiere que nosotros estemos siempre reflejando al ser creyentes en el Señor Jesucristo. Mil bendiciones, Dios te guarde, Dios te bendiga. Hasta pronto.